Buenas tardes, nos encontramos aquí una vez más en su programa Sobrevivir Aún se ve. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el psicólogo, maestro Arturo Rizo. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias, Emerson. Pues aquí muy contentos de estar contigo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que está preparando para nosotros en estos meses de este nuevo año? Pues bueno, hay muchos proyectos que estamos preparando. Bueno, te respondo de lo que estamos haciendo, pues servimos como docentes, apoyamos al Instituto Politécnico Nacional, también en el área de logoterapia y psicoterapia. Aportamos en el máster de terapia cognitivo-conductual en Xochicalco y de mercadotecnia. Y en el doctorado preparando un proyecto de una integración de un modelo cognitivo existencial, que sería la integración de terapia cognitivo-conductual con la terapia humanista existencial desde la logoterapia. Y pues muchos proyectos de servicio y de información, cursos, diplomados, seminarios. O sea que anda al 100 bien ocupado. Eso es correcto. Ok. Maestro Rizo, háblenos un poquito de su quehacer profesional y académico, además de lo que ya nos contó, para que nosotros vayamos ubicando un poco más de lo que hace. Pues bien, además de la docencia, actualmente pues podríamos decir que en el área de investigación para lo del doctorado, y pues la práctica clínica, que no me alejo de ella en lo absoluto, es extraordinaria, Así es. Creo que es lo que más me gusta hacer. Y básicamente eso, ¿no? Que sería lo que le agregaríamos. Nos hubiera faltado haber mencionado la parte clínica, ¿no? La parte clínica. Usted mencionaba, por ejemplo, la logoterapia, ¿no? Explíquenos un poquito más a fondo qué es la logoterapia, para qué se usa, cómo la podemos adaptar a nuestra vida, qué es la logoterapia. Bien, la logoterapia, si nos basamos en la definición, logos desde esta propuesta significaría sentido, más allá de que significa tratado y todo ello. Sí. En este caso sería sentido, y terapia, que es sanar. Entonces logoterapia es un modelo psicoterapéutico que se orienta a sanar a través del sentido. ¿Qué sentido? El sentido de la vida. El sentido de la vida. Que esto representa poder encontrar el sentido que la vida nos ofrece en cada momento que vivimos. Entonces, así en breves palabras, nos podría decir para qué sirve la logoterapia, para qué nos sirve. Podremos decir que es para que es la terapia del ser humano. ¿Qué significaría esto de ser humano? Es un modelo que se orienta a que la persona descubre, reconozca las capacidades humanas que habitan en él. Y esas capacidades humanas están representadas desde, ubicadas, centradas desde la parte espiritual. Esta parte espiritual no refiere a algo religioso, sino a la capacidad de dar respuesta a los acontecimientos que nos suceden en la vida, ¿sí? Aceptando el sufrimiento como parte de nuestra existencia, y no estar rehuyendo de él, sino como parte de nuestra vida. Muy interesante, maestro. ¿Cómo se interesa en la logoterapia o por qué esta pasión de hablar del sentido de la vida? Mira, ¿cómo llegué a la logoterapia? Fue que muchísimos seres humanos que estamos totalmente comprometidos con la logoterapia coincidimos en que fue algo así. Yo me encargaron un ensayo y sobre el libro El hombre en busca del sentido. De Víctor Frank. Sí, neurólogo y psiquiatra vienés, que tuvo dentro de sus experiencias de vida estar prisionero en 4 campos de concentración alemán. La logoterapia es llamada la tercera escuela vienés de psicoterapia en Viena, que primero es el psicoanálisis, después la terapia de Freud, la terapia individual de Adler, y la terapia del sentido de la vida, la logoterapia de Víctor Frank. Por eso es llamada la tercera escuela vienés de psicoterapia. Al entrar al encuentro del libro, es como si se tuviera tirado un arpón que te atrapa, y giré bruscamente a esta situación del sentido de vida al descubrir cómo un hombre, un ser humano que había estado ante las situaciones
tan difíciles, de mayor vejación a las que probablemente el hombre ha sido orillado, donde no tenía nombre, no tenía títulos, no tenía todo lo material, todo lo terrenal había sido despojado y le quedó su humanidad. Y ahí el hombre fue enfrentado a lo que es el hombre. Precisamente esa visión y ese aprendizaje me dejó una huella que dije, esto no lo voy a dejar jamás. Y empecé a investigar cómo llegar a la logoterapia, por cierto. Anteriormente, ¿a qué se estaba dedicando usted? Trabajaba en el área de mercadotecnia. Y de un giro de 180 grados. Totalmente, me estaba especializando en lo que es las neurociencias y el marketing. Las neurociencias, y allí tuve acceso a maestros, doctores en psicología, que ellos mismos me recomendaban esto de estudiar la psicología, y giré di lo que dirían, un golpe de timón. Un golpe de timón, le sí. das un giro totalmente. Sí, totalmente. Entonces así fue como llega usted a la logoterapia. A la logoterapia. A partir del sentido de encontrar lo que representaba el sentido de la vida. En una persona que está sufriendo, digamos, las condiciones más adversas. Vemos que hay un sentido a la vida. Aún en esas condiciones, en las peores condiciones, hay un sentido en la vida. Exactamente. Bueno, vamos a irnos poquito más sobre el tema que atañe a este podcast, el ACV. ¿Cómo se entera usted del ACV? ¿Cómo aborda el ACV? ¿Cómo llega a su conocer el ACV? En primer momento, pues lo estudié en cuestiones de daño cognitivo y cuestiones de neurociencias, porque trabajé un tiempo en el área de las neurociencias. Correcto. Conociendo enfermedades neurodegenerativas, particularmente era la enfermedad de Parkinson. Estudié lo que es esclerosis múltiple. Correcto. De manera profunda, ambas entidades, y los accidentes cerebrovasculares. Ese fue mi primer encuentro con el aprendizaje o el conocimiento pero tuve el encuentro con un ACV, el peor encuentro que me pudo suceder, que fue la muerte de mi padre. El entender, mi papá vivió un accidente cerebrovascular que a la postre terminó por llevárselo a los 2 meses del accidente. ¿Cuántos años tenía su padre cuando sufrió el ACV? Mi papá tenía 79 años. 79 años. Y fíjate, este punto creo que es relevante. Yo veía los datos clínicos de mi papá. Sí. Y sinceramente yo pensaba, se le está gestando un infarto al cerebro medio. ¿Sí? Una embolia, como es conocida. Y lo llevaba a los servicios de urgencia. Y me decían que no tenía nada. Y yo cuestionaba, decía, si tiene, lo quieren ver, que entre ya en coma. Que no se pueda mover. Que no se pueda mover. Y efectivamente, hasta que llegó así, fue atendido. Lo que sucedió después es algo que le ha dado sentido a mi vida en relación a la enorme culpa que sentí por haber percibido y no haber hecho más. Y esas son las cosas en donde te pueden aprisionar y perder el sentido de tu vida. Exacto. Lo importante es qué vas a hacer con lo que te dejó ese sufrimiento, porque es algo que muy complejo, incluso hasta de explicar. Sí. ¿Y usted correlaciona o más o menos sabe cuáles fueron las causas por las cuales su padre sufre este ACV? Aparte de la edad, ¿no? Sí, más allá de no querer adentrarme en las cuestiones clínicas y de los factores de riesgo que le corresponden inevitablemente al neurólogo y todo ello, pero dentro de los factores de riesgo que que llevaron a mi papá a que a la postre presentara el accidente, fue que él fumó prácticamente toda su vida. Toda su vida. Entonces es un factor de riesgo muy alto, muy alto para las personas que como factor de prevención o de riesgo, ¿no? Y mi papá se le hizo, de hecho fue un tapón grande que al chocar en una bifurcación, vamos a llamarlo así, se partió en varios, hizo varios tapones. Ok, sí, porque el cigarro deja
residuos sólidos, ¿no? En la garganta, en la lengua, en los pulmones, y eventualmente estos avanzan a lo que son las venas que irrigan el cerebro, ¿no? Entonces sí, probablemente tenga mucho que ver, y si no es que todo que ver, que tenía esa adicción, digamos, al tabaco, ¿no? Entonces, cuéntanos, maestro Rizzo, una vez que nosotros tenemos un ACV, sufrimos varias pérdidas y duelo, ¿no? Esto lo vimos en el programa pasado con la maestra Laura. Sin embargo, a pesar de que nosotros sufrimos todas estas pérdidas, estamos aquí, estamos con vida y seguimos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo el paciente le puede dar sentido a su vida después del ACV, considerando las secuelas que pueda tener? O las personas que, por ejemplo, quedan incapacitados físicos de hacer las cosas que hacían antes, ¿no? Por ejemplo, surfear, por ejemplo, escalar montañas, por ejemplo, varias cosas, ¿no? ¿Cómo se le puede dar sentido a la vida una vez que estas actividades ya no se pueden realizar? Vamos a utilizar algunas analogías y algunos puntos de referencia. Correcto. Para intentar dar respuesta a ello. Un gran pensador que se llama Paul Ricoeur, en una de sus propuestas, en una conferencia, nos daba el siguiente aporte. Decía que la vida es una extraordinaria maravilla porque es un regalo de la oportunidad de cumplir una tarea, una misión y un propósito. Entonces, correcto, la vida como tal es una maravilla. Más allá de que hay gente quien dice, pues yo no pedí nacer. El punto es que ya naciste y tienes una maravillosa oportunidad. También nos dice que en la vida hay errancia. ¿Qué representa esto? Que hay situaciones en la vida, como puede ser un accidente cerebrovascular, un diagnóstico de cáncer, un accidente, la muerte de un ser amado. Es algo que llamaría un psiquiatra alemán, Karl Jasper, les llamó situaciones límite. ¿Qué es una situación límite? Una situación límite es toda aquella situación que hagas lo que hagas, no la puedes cambiar. Hagas lo que hagas. Si tú sufriste un accidente vascular cerebral, hagas lo que hagas, no lo puedes cambiar. Y si quedaron secuelas, habrá algunas que más allá de la neurorehabilitación, hay algo que no podrás cambiar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es aceptar. La errancia representa que creemos que ese golpe de la vida, correcto, me aleja de cumplir la maravilla, el propósito y la misión. Entonces voy a intentar hacer una analogía. Y el otro tema que nos decía, el enigma. El enigma es la capacidad que tienes para responder. ¿Cómo le voy a responder a eso que haga lo que haga, no lo puedo cambiar? Entonces, la situación límite mayor, ¿cuál sería la que se enfrenta el hombre? Que hagas lo que hagas, no lo puedes cambiar. ¿Cuál sería la situación límite mayor? La muerte de alguien. muerte. La muerte, hagas lo que hagas, no lo puedes cambiar. Esa sería la situación límite mayor. Entonces, en el accidente cerebral, una secuela como hemiplegia, afasias, hagas lo que hagas, más allá de neurorehabilitación, que puedes subsanar algunas áreas, digamos que ya no puedes surfear, ya no puedes tener alpinismo. Entonces, vayámonos a una analogía. Un eritrocito, un glóbulo rojo, en su esencia y sentido, nació para llevar oxígeno a todos los tejidos. ¿Es correcto? Correcto. Entonces, su esencia y sentido es llevar esos nutrientes. ¿De acuerdo? Un eritrocito enfermo no puede cumplir de todo su tarea porque va a haber momentos donde ha perdido su capacidad de deformación o de flexibilidad que a los capilares más pequeños no va a poder acceder. No llega. Entonces no va a poder cumplir, enfermo no puede cumplir su esencia y su sentido. Correcto. Sin embargo, el humano, aún en situaciones adversas, puede seguir cumpliendo su esencia y su sentido, su propósito. No podrá escalar, que esa sería una actividad. No podrá surfear, pero la esencia y su sentido de seguir agregando valor al mundo, siempre lo podrá cumplir. Siempre va a estar ahí. Porque lo único que tiene enfrente a él son posibilidades, las que sí puedo ejercer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle ese sentido, aceptar lo que no puedo, pero tengo una infinitud de posibilidades en el horizonte.
Ujú, como decía Heidegger, ¿no? El ser es posibilidad. Entonces, El ser es más posibilidad. O sea, así es. Martin Heidegger lo que nos decía, que el ser lo que es una posibilidad, Ujú, no es no es posibilidad. posibilidad. Porque siempre tengo frente a mí infinitas posibilidades. Hay unas Ujú, que no, pero hay infinitas que sí. ujú. Entonces, ¿usted diría que es totalmente medular o sumamente importante que nosotros, a pesar de las adversidades, encontremos el sentido a lo que tenemos ahora, ¿no? No a lo que fue, sino a lo que ahora somos, a lo que ahora tenemos? Una tarea, un propósito, porque yo le preguntaría a toda persona, ¿qué ganancia obtiene cuando se pone a pensar anclado? ¿Y si no me hubiera pasado esto? ¿Y Ujú. si hubiera pasado esto? No existe, esto es lo que hay. Explíquenos un poquito esto del anclaje. ¿Qué sería quedarte en pensamientos irracionales que Ujú, te llevarían a considerar que tu vida podría ser distinta ujú. si lo que pasó no hubiera sucedido? Pero lo que pasó, pasó, Ok. es, y lo que es. Entonces hay mucha gente que se queda anclada a esta situación de pensar, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué tengo que sufrirlo yo? Esa es la primera pregunta que mucha gente en pérdidas o en este tipo de Ujú. situaciones que hoy nos ocupan del accidente vascular cerebral, el por qué a mí, por qué ahora, por qué si yo Exacto, no me lo merezco, por qué no le sucede a un ladrón, a un delincuente. Y la exacto. pregunta es incorrecta, porque la vida, primero, ¿a quién le pregunta? Ujú. ¿A quién le estaría preguntando? Es lo que yo les Exactamente. pregunto en el consultorio. Bueno, ¿a quién le ¿A haces quién la le pregunta? pregunta? Y cuando revisamos o reflexionamos sobre la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Cómo se siente? Les pregunto, ¿cómo te sientes? Enojado, decepcionado, frustrado, con miedo, decepcionado, independientemente de miles de situaciones. La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para ¿Para qué me qué? está sucediendo esto? Porque al final del día hay algo que tenemos que reconocer. La vida Ujú. no responde. La vida solo pregunta. La vida te manda como un juego de cartas. ¿Qué vas a hacer con este cáncer? ¿Qué vas a Ujú. hacer con esta muerte? ¿Qué vas a hacer con esta infidelidad? Ujú. ¿Qué vas a hacer con esta hemiplegia? Ok. ¿Qué vas a hacer con este hijo con labio leporino, con Ujú. Asperger? Son las Con, cartas, ¿no? Como que las no las puedes cartas. regresar. Exacto. Ese es lo que te tocó y tienes la capacidad de dar respuesta. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, tenemos que ver como que, bueno, pues las cartas vienen aleatorias, ¿no? Y no las podemos regresar. Lo importante es qué vamos a hacer con esas cartas. Encontrarle el sentido a lo que está sucediendo. Es difícil definir el sentido, pero vayamos a intentar dar una orientación. El sentido de vida, ¿sí? Podría ser representado de la siguiente manera. Es la vivencia Ujú. emocional y cognitiva que me permite captar valores en una situación específica para dar una respuesta específica. Voy a intentar explicarlo. Ok, Tú conoces a alguien que se llama Emerson. sí. Fino, amigo. Muy especial, persona muy Fíjese, especial. Emerson tuvo un accidente vascular cerebral. Ujú. Yo lo vi cuando recién había enojo, había frustración. ¿Qué Ujú. tenía? ¿Qué sentía? Emocionalmente, ¿qué sentía? Mucho enojo, mucho coraje, mucha frustración, sobre todo mucha frustración y tristeza, ¿no? No depresión, tristeza sí. De toda suerte, que ese sería un momento de adaptación, que Ok, podría ser incluso el duelo, ¿no? De sí, toda suerte, que esa situación era modificable, la podía cambiar. no. No. La vivencia emocional y cognitiva que me permite captar valores representa, esta es la situación, ¿qué es lo valioso que tengo? Voy a intentar dar una reflexión. En un libro que se llama La Quinta Montaña de Paulo Coelho, Ujú. narra un pasaje bíblico de manera novelada que me Ujú. parece extraordinario. Dice que Adbar era un pueblo que vivía entre dos ciudades. Normalmente estas dos ciudades
estaban en guerra. Ujú. Y a Akbar le iba muy bien porque él surtía no necesariamente los insumos de guerra, pero los alimentos y todo esto. Vivían en la bonanza, vamos a decirle así. Pero en una ocasión, uno de esos pueblos llegó a Akbar y no llegó a surtirse, llegó a arrasar, llegó a robar, llegó a quemar, llegó a violar, Ujú. ¿sí? A asesinar. Entonces la tragedia llegó. Correcto. Pasada recién la tragedia, estaban todavía el humo, los muertos, heridos, mujeres violadas, esposos fallecidos, estaban en la plaza y estaban preguntando, ¿por qué Dios si somos tan buenos? ¿Por qué a nosotros Ujú. no nos los merecemos? ¿Quién nos va a pagar esto? ¿Quién se va a hacer responsable de esto? En eso iba pasando el profeta Elías Ujú. y vio y pidió la palabra y les dijo, señores, es verdad que la tragedia ha pasado, es verdad que esto es doloroso, es verdad que estamos entre las ruinas. Solamente hay una cosa que la tragedia no se llevó, que es todos los que están vivos tienen la capacidad de la reconstrucción. Ujú. Y lo importante de esta reflexión es que lo que la tragedia, el accidente vascular, el cáncer no se lleva, es la capacidad de la reconstrucción. Correcto. Y ese es el sentido, que tú puedas darle la respuesta a lo que puedes construir y no seas tú el que se encargue de derrumbar lo que la tragedia no se llevó. Exactamente. Exactamente. Finalmente, maestro Rizo, compártanos algo para que nosotros tengamos una idea de cómo podemos recuperarnos o cómo le podemos hacer para superar situaciones adversas, ya sea una ACV, la muerte de un ser querido, la pérdida de un amor. Por ejemplo, que me corran un empleo también tiene sentido, ¿no? Para mucha gente. Entonces, ¿qué es, cuál es la actitud que debemos tomar ante estas situaciones? Víctor Frank nos habla de para cómo podemos vivir el sentido de la vida. Para ella habla de 3 elementos: valores de creación, Uh-huh. valores de experiencia y valores de actitud. De hecho, habla de que el valor de actitud es el más importante. ¿A qué nos referimos con valores de creación? Valores desde la axiología, que es el área de la filosofía que estudia los valores. Entonces, Correcto. un valor es todo aquello que le agrega un bien a la humanidad o al mundo. Ese es un valor. Es un valor. Los valores de creación representarían todo aquello que yo puedo hacer creativo y aportarle algo a la vida. Uh-huh. Valores de experiencia sería todo lo que la vida me brinda y lo capte con amor y lo capte con su grandeza y su maravilla. Correcto. Y el valor de actitud representa que hay situaciones que no puedo cambiar, pero tener una actitud que le dé valor a la vida. Correcto. Y no luchar porque hay cosas que yo no puedo cambiar. Correcto. Pues esto ha sido el maestro Rizo. Maestro Rizo, por favor, compártanos sus redes sociales para que nosotros podamos seguirle. Bien, en nuestra página del Centro de Atención y Desarrollo Cognitivo Existencial de México, ahorita tiene el nombre en el Face, @centro CAPSE, es CAPSEE. Ok. Centro CAPSE. Hay un arbolito ahorita por el momento. Okay. Y que le den like a la página. Y si no, psicólogo Arturo Rizo. Ok. ¿Algún teléfono para contactarlo? Sí, claro, es el 686-110-4107. Lo mejor es un mensaje, un WhatsApp, porque eventualmente pues no respondemos. Ok, bueno, pues no sé cómo le ven a ustedes. Yo personalmente estoy bastante satisfecho por esta plática con el maestro Rizo. No se olviden sintonizar este canal la próxima semana, en donde hablaremos de temas relacionados con el ACV. Maestro Rizo, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto estar contigo. Gracias, hasta luego.